Bien, al igual que las ecuaciones de primer grado y segundo grado, en estas ecuaciones exponenciales también vamos a tratar de determinar cuánto vale x, ¿sí? Sin embargo, en estas ecuaciones exponenciales, pues nos puede suceder que nos queden ecuaciones de primer grado o ecuaciones de segundo grado, que usted ya está en la capacidad de solucionar. Si son ecuaciones de primer grado, pues usted ya sabe cómo solucionarlas. Pasa a restar, pasa a sumar, dividir o a multiplicar y determina el valor de x. Si son de segundo grado, pues usted va a factorizar. Ya sabe, dos paréntesis, dos números que multiplicados me den el último y sumados el de la mitad. O si lo prefiere, utiliza la fórmula cuadrada. ¿Se acuerdan cuando vimos en clase? Bien. En este proceso de ecuaciones exponenciales es muy importante que dominemos o que hayan estudiado un poco más lo de potenciación, ¿sí? Lo de exponentes, las leyes de los exponentes, que si están multiplicando, ¿qué se hace con los exponentes? Que se están dividiendo, etcétera, etcétera. Dominar esa situación es clave. También aprenderse, obviamente, o tener ya un poco más claras las potencias del 2, del 3 y del 5 que les di al principio. ¿Listo? Necesitamos esa información para acá. ¿Cómo se solucionan estas ecuaciones? Se solucionan de la siguiente manera. Vamos a utilizar la propiedad 1 a 1, se llama la propiedad, para solucionar las ecuaciones. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Que si yo tengo una base cualquiera elevado a un exponente, muy seguramente en casi todos los ejercicios que vayamos a encontrar, el exponente va a tener letra, es decir, la variable incluida. Si eso es igual a la misma base elevado a otro exponente, el otro exponente también puede tener letras, números, etcétera. Puede ser combinado, es decir, x1 puede ser cualquier cosa y x2 puede ser cualquier cosa. Sin embargo, tanto x1 como x2 van a tener o solo números o solo letras o la combinación, letras y números, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones. Si se llega a presentar esa situación en donde podemos igualar las bases, yo puedo decir que quito las bases y digo que x1 será igual a x. ¿Listo? No puede quedar al lado de esta base por acá sumando o multiplicando algo. Nada, debe quedar la sola base elevada a un exponente, la sola base a un solo exponente. Y debemos garantizar que las bases, ¿cómo sean? Igual. ¿Sí? Entonces depende, obviamente, de la habilidad matemática que tengamos en el conocimiento de las leyes de los exponentes. Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo 2 a la x menos 2 igual a 8 a la 5x menos 10. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer primero? Igualar las bases. Sin embargo, a simple vista, a veces no es tan fácil igualar las bases. ¿Cómo igualo la base? Esta base 2, pues ya no le puedo hacer más nada, porque hasta ahí es lo mínimo. ¿Qué hago con el 8? ¿Qué me quedaría 8? 2 a la 3. Entonces me quedaría 2x a la menos 2 igual a ¿qué? Ese 8 lo cambio por ¿qué? 2 a la 3, todo elevado a la ¿qué? A la 5x menos 10. ¿Ahora qué hago? Ahí. Entonces me quedaría 2 a la x menos 2, ¿cierto? Este 3, ¿qué va a dar con este 3? Multiplica ambas expresiones. ¿Cómo me quedaría? ¿Igual a cuánto? 2 a la ¿qué? 15x. A la 15x menos 30. Y ahora sí, ¿son iguales las bases? Son iguales las bases. Entonces usted las puede quitar y puede decir que x menos 2 es igual a ¿cuánto? A 15x menos 30. Y ahí ya nos queda una ecuación de una incógnita de primer grado. ¿Cuánto me da esa ecuación de una incógnita de primer grado? Rápidamente. Bueno, hagámoslo despacio. Menos 2 más 30 igual a 15x menos x. Menos 2 más 30, ¿cuánto me da? 28. 15x menos x. ¿X cuánto vale? 2. 28 dividido en 14. 2. ¿Claro cómo funciona? ¿Preguntas sobre algún pasito que dice ahí? ¿Preguntas sobre ese procedimiento?
¿Sí mira después las fotos? ¿No? Preguntas sobre lo que hay que hacer. ¿Cómo ir? ¿Cómo ir? Listo, pues. ¿Estos como ir acá o estos ejercicios son rápidos? Entonces, 40 segundos. Son rápidos, son rápidos, son rápidos. Si usted no lo ve, no lo va a solucionar. Son muy rápidos, son así, no hay que hacer mucha operación, ¿viste? ¿Listo? ¿Bien? Sí, listo, preguntas sobre algún procedimiento, señor. Ah, pregunte. Correcto, bien, está la pregunta. ¿Listo? Entonces, recuerde cuál es el proceso. Igualar las bases. ¿Listo? Bien. Miremos este. Señora, no he escrito nada. ¿Listo? Bueno, está bien. Bueno, 50 segundos. No, es que eso ya lo podemos contar. 5 a la x menos 2 igual a 0. Perdón. Igual a 1. Ya, listo. O sea, si no lo ven ahí de unas, puede usted quedar ahí toda la clase. Pero si lo identifican, recuerda que es un tema de potenciación, de exponentes. Tiene claras las potencias, estudió, ya está listo para el parcial. Hasta este punto ya debería estar listo para el parcial. Si no se va para el parcial a este punto, mire, tuki. Ya hice el parcial. Está trabajable, se puede hacer, no está difícil. Si no ha estudiado, pues obviamente, no compra. Si piensa estudiar el fin de semana para el martes, ya. No le da. ¿Cuánto va? ¿Por qué? Porque se elevó 5 a 0. 5 a 0. Bueno, le pongo como menos 6. Perfecto. Mire, 5x menos 2 igual a ¿qué? Este 1 lo reemplazo como ¿qué? 5 a la 0. Cancelo 2. Me queda aquí menos 2 igual a 0. X vale. Bien, fácil. ¿Sí ves? 3 segundos. Apellido, niña. Otro, sí, otro. Los que ustedes quieran. Otro, listo. ¿Por allá? ¿Preguntas? ¿Claro? Espere que se me toca mirar con el cuadro. Sin embargo, existen varias formas de hacerlo. ¿Les muestro las diferentes formas? Sí. Bueno, mire, otra forma, sí. Lo que pasa es que ahí hay que dominar lo que les digo. Y era igual a 1. ¿Cómo separo ese 5? X a la menos 2. ¿Cómo lo separo con esos exponentes que tiene? ¿Cómo separo? O sea, ¿cómo separo aquí estos exponentes? 5 a la qué? Por 5 a la qué? A A la menos 2. Recuerde que si ves que no lo tienen claro todavía. Recuerde que es la misma base y ¿qué hago con los exponentes? Entonces, pero también sirve el proceso contrario. Puedo pasar de aquí a acá o de aquí a acá, es igual. ¿Sí ves? ¿Igual a cuánto? A 1. Este 5 a la menos 2, ¿qué pasa? ¿A dónde lo pongo? ¿A dónde? Abajo. ¿Sí o no?
Y 5 a la 2 con respecto a 5 a la x, ¿qué operación está haciendo? Está dividiendo, ¿pasa qué? Entonces me queda 5 a la x igual a 5 a la 2 por 1, ¿cuánto le da? ¿Ya son iguales las bases? También. Pues que era más rápido así, miren. Ya aquí es mucho proceso. ¿Claro cómo funciona? Más o menos. Otro paso, otro proceso. Otro. Usted pudo haber multiplicado toda la ecuación. Recuerda que esto es una ecuación. La pudo haber multiplicado por 5. Si yo multiplico por 5 toda la ecuación, ¿cuánto me da acá? ¿Cuánto me da 5 a la x menos 2 por 5? 5 a la x, ¿qué? 5 a la x menos 1, correcto. Igual a 5 por 1, 5. Entonces, ¿ya tiene la misma base? Entonces, ¿qué me queda? X menos 1 igual a ¿cuánto? ¿Qué exponente hay acá? 1. ¿Cuánto me da? También. 3 formas de solucionar. A que ustedes les guste. Lo que pasa es que ¿dónde está el dominio en los exponentes? Bien, ¿puedo ahora? Listo. Recuerden que está siendo grabada la clase. ¿Listo? Bien, otro. Otro como ahí, sí. Festival. Estamos en promoción. Bueno, hagamos un fácil y diga uno difícil. Vamos a hacer un fácil. No, es que está muy fácil. Bueno, está bien. Lo mismo, 40 segundos. 40. Me la había puesto 45 en el anterior. 5, sí. ¿Listo? Pero profe, ¿qué no es? ¿Ya? ¿Es un menos? Sí, 10 a la menos 2x. Igual, ¿ya? Sí. Dividido en 1. No, es que no se van a acelerar acá, a botar el cuaderno. ¿Listo? Lo dejan aquí en esta mesa. ¿De verdad? Está muy fácil. Ya. No miran los exponentes. En el anterior curso, me lo he dicho, casi la mitad del salón lo hizo, ¿no? En el mismo tiempo. Igual. ¿Estaban en clase anterior? Sí. ¿Sí? Antes de esta clase tenían un bien frescos. ¿Cuánto? 3 no, mire, 10 a la, es que rápido, mire, 10 a la menos 2x. 1 sobre 10.000 es ¿qué? 10 a la ¿qué? 4. X. ¿Sí ve? Yo me demoro 2 segundos. Se multiplica por 3, le debería dar 10 segundos. Y le doy 40. Bien. Otro, listo. Este va 2 comodines. 2 minutos. Está fácil. Recuerde que esta matemática, o sea, digamos que la matemática y cuando pasen a cálculo siguen arrastrando toda la matemática, no nos desligamos, seguimos los mismos procesos. Hay procesos muy importantes como los casos notables, factorización, mínimo común, exponentes, logaritmos, todas esas operaciones usted las sigue arrastrando siempre. ¿Sí? Aquí en la matemática no hay como temas separados. Siempre se va a encontrar casi con lo mismo. ¿Listo? ¿Puedo dar acá? Bien, otro. 2 más y listo. 2 más de 2 comodines. Recuerde que debe aplicar lo que ya hemos visto en demás clases.
¿Listo? ¿Ya puedo poner el tiempo? Mire, no le puedes. Listo, ya. Uy, mira. Velo. 'Pero le puede copiar a compañero, hermana, pero cópiale bien. La barra copiándole, no, no. ¡30 segundos! Tres, dos, uno, cero, cero, cero. Se acabó el tiempo. A todos les quedó mal. Ahorita adelante uno de Ya les digo. Ustedes no van a ustedes se van a coger mucho tiempo. Hay que estudiar todos los días. Si no estudiando los temas de matemáticas. Bueno, ¿qué hay que hacer primero? ¿Cómo? Igualar las bases. Son dos claves. ¿Cómo nos queda acá? Ya nos queda 3 a la 3 por x cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Listo, ya quito. O sea, me queda ¿qué? 3x cuadrado igual a ¿qué? A x. ¿Cierto? Sí. Porque son los exponentes, eso ya lo vimos. Nos dio una ecuación que. ¿Qué tipo de ecuación es esa? De una incógnita, de dos incógnitas, cuadrática. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Cuadrática. Que está elevado, o de grado 2. ¿De grado 2? ¿De grado 2? Eso vimos, ¿cierto? Ecuaciones de grado 2. De segundo grado, ¿no? ¿Sí? ¿No vemos ecuaciones de segundo grado? Ah. ¿Qué hay que hacer primero en las ecuaciones de segundo grado? ¿Igualar a qué? A 0. Entonces, 3x cuadrado menos x igual a 0. ¿Cómo encuentro las raíces de ese polinomio? A los valores de x. Cuando vimos ecuaciones de segundo grado. Entonces aquí factorizamos. ¿Factor qué? Común. ¿Qué me queda? X. Factor de 3x menos 1 igual a 0. ¿Cuáles son los dos valores de x que daban acá? X0 y x igual a 1. Eso está bien. No, chicos, ustedes vienen acá como que no sepan de mí, la verdad. Bueno, último. Ya. Cuadernos. Feria de cuadernos. Pero ya la otra. Ecuaciones exponenciales con título bonito. Obvio.
El blog, ¿de quién es el blog? La jerarquía de Listo, último, por 2 comodines. 2 minutos también. Si este es más parecido a lo que estábamos haciendo. Claro, entonces recuerden lo que dije al principio de la clase cuando yo les hablo, que se les puede presentar ecuaciones de 1 grado, ecuaciones de 2.º grado. Usted ya está en la capacidad de solucionarlas porque ya las tiene. Bien. 2 comodines, 2 minutos. Este es más parecido a los que estábamos haciendo al principio. Listo. Yo le pongo el título. Listo. Es un tema de dominio de leyes de exponentes. Esto es nuevo. Listo. Dos minutos, 2 comodines. El de hoy, salvan el de hoy. Y los repitentes, ¿quién es repitente? Imposible. Va por buen camino. Va por buen camino. Va por buen camino. Bien, Tatiana. Ahí falta, ahí es el gol. Último que hacemos de ecuaciones exponenciales. Esto porque ahí ya, digamos que se nos puede enredar ya el tema con el siguiente tema. Uy, control. Le recibo a esto, les cabe. Listo. No recibo más, no recibo más. ¿Lo vieron en el celular? No. Sospecho. Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hicieron los que ustedes sé que lo hizo bien? ¿Qué hacemos? Usted le copió a él. Usted le copió. ¿Usted le entregó? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hago? Dígame qué hizo. Si no me dice qué hizo, no le valgo. Pues Hágalo. Profe, ahí no se voltea la fracción y se deja negativo. Sí. Ahí. Tranquilas, que no me da cuenta que por ahí lo voy a mencionar alguna cosa. Listo, entonces mira, aquí 4/3, aplicamos la propiedad de los exponentes. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Que algunos hicieron bien, ¿no? 3 al cuadrado, ¿qué me queda? 4 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos quedaría? 4/3 x igual a ¿qué? A 3/4 a la ¿qué? A la 2. A 2. Hacemos lo mismo, compactamos, ¿sí? Que es la misma propiedad. Esto y tener esto es lo mismo. Fíjate que este exponente se reparte. Pero pues también puede ser lo mismo. ¿Tengo las mismas bases? No, todavía. Sin embargo, aquí puedo hacer lo siguiente. ¿Qué hacemos? Volteamos y cambiamos el exponente. De tal manera que ya tengo las mismas bases. Ya las tengo igualitas. 4/3 dividido en 4/3. ¿X cuánto vale?
Bien, ¿este quién es? ¿Este quién es? Este. Ah, no le quedó bien. Dice que la acabo bien. ¿Apellido? ¿Cómo? Dos comodines, salvo el video. ¿Listo? Bien, ¿claro cómo funcionan las ecuaciones exponenciales? El truco, igualar las bases. Y la otra, pues si se le llega a presentar una situación con una ecuación cuadrática, como vimos en este ejercicio, pues usted la puede solucionar, o si es de una sola incógnita, grado 1. Bien, ¿puedo borrar acá? Entonces, siguiente tema, aunque está muy relacionado. Sin embargo, como este está... Vamos a ver primero logaritmo. La idea también es la misma, solucionar ecuaciones logarítmicas. Sin embargo, como no estamos tan familiarizados con los logaritmos, vamos a mirar primero cómo se encuentra o cómo se halla el logaritmo. ¿Listo? Ver unas propiedades porque son claves para solucionar las ecuaciones. Sin embargo, los logaritmos y las ecuaciones exponenciales están íntimamente relacionadas. Haga de cuenta que el logaritmo es lo contrario de la ecuación exponencial o la ecuación exponencial es lo contrario del logaritmo. Funcionan de manera similar. ¿Listo? Entonces, los logaritmos están compuestos primero de una parte que se llama log. ¿Sí la han conocido? Sí. En la parte inferior vamos a tener una A, que es como se conoce. Se llama la base del logaritmo. ¿Listo? En esta parte vamos a encontrar el valor de x, que puede ser cualquier cosa, igual a y. ¿Listo? Así funcionan los logaritmos. ¿Listo? Sin embargo, veamos cómo determinamos el valor de un logaritmo. Así como, por ejemplo, usted determina el valor de una raíz cuadrada, ¿sí? O raíz cúbica, por ejemplo. Si le damos raíz de 121, ¿cuánto es raíz de 121? 11, ¿cierto? O raíz tal, usted ya sabe ese proceso. Entonces vamos a mirar ahora, por ejemplo, cómo calcular el logaritmo. Por ejemplo, en base 2 de 8. ¿A qué será igual? ¿Saben todos cómo funciona? ¿No? Nunca lo han. Entonces, ¿cómo funcionan los logaritmos? Correcto, vale 3. Entonces, ¿cómo funciona o cómo encuentro el logaritmo? Obviamente nosotros vamos a trabajar aquí con logaritmos exactos, ¿sí? Porque pues logaritmos inexactos nos tocaría utilizar calculadores. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo funciona. Usted debe pensar un número acá. Obviamente lo mismo. Si dominamos el tema de las leyes de los exponentes, potenciación, pues esto se lo va a entender. Si no, pues se le hace un poco complejo. Entonces, usted busca un número aquí tal, que coger la base y elevarlo a este número, le da este. En la confusión. Algunos tienen esa confusión. Bueno, aquí voy a aclarar dos confusiones que yo vi ya en varios grupos. Pilas con esa confusión, ¿no? Que es que la vi y me pelearon y en su caso me pegan. Menos 3 y me dicen que esto es igual a 1/3. Pilas. Esto es erróneo, ¿no? Lo que es igual a 1/3 es que 3 a la qué? A la menos 1. Eso sí es 1/3. Pilas. Otra confusión que tienen, que llegan y van a elevar acá y en vez de elevar, multiplican. Ah, profe, 2 por 3, 6. Cuidado. Pilas con esas leyes de Charles. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué número debo colocar de tal manera que al elevarlo acá me dé este? Entonces, ¿cómo funciona la operación? Coge la base, lo eleva a este número y le da el de acá. ¿Okay? Entonces, 2 al cubo, ¿cuánto me da? Otro, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 27, ¿cuánto vale? 3, lo mismo. Coge este número, lo eleva a este y le da este. ¿Listo? ¿Cómo ven? Está como los comodines, ¿no? 40 segundos.
Listo. Ven, tienen que dominar la idea de los exponentes. Todo lo que hemos visto. Logaritmo en base en base 8 de 2. Los logaritmos, los compañeros nos ponen a pensar. Uy, mire, ya terminó. No, sí, ve, mire, 5 de punto gastó. En el puesto. Ya, listo. No recibo más, no recibo. Este no más. No recibo más. Sí. Borrador, este borrador que votar. ¿Cuánto es? Rápido, son ejercicios rápidos. Yo que fue que hurtado les digo. ¿Este quién es? ¿Este quién es? Pero uno por uno. Siete, yo lo llamo. ¿De quién es? Apellido. O que me vota por dátil y me vota dicho. Quedan empeñados. Apellido. Guzmán. Apellido. Uy. Apellido. ¿Quién es? ¿Cómo? Ya, yo te digo. Apellido. González. Elías. Apellido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Paz? Apellido. Galeano. Willy. Apellido. 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 Apellido.
Y qué pena, muchachos. Apellido. ¿De quién es este? Este. Este. Apellido. Pedro Triana. Este. Apellido. Este. Apellido. Luna. Este. Apellido. Está bien. Y este. Apellido. ¿Qué dijo? Está bien. Bien, pregunta, chicos. Así funcionan los logaritmos, así se encuentran logaritmos. Siempre buscando qué número yo coloco acá, para de tal manera que elevarlo a este de este. Entonces, aquí cómo funcionaba. Nos quedaba 8 elevado a la qué? A la 1/3, pero 8 es ¿qué? 2 a la 3. Todo a la 3. ¿Cuánto nos da? 2. Por eso es que da 2. ¿Claro cómo funcionan los logaritmos? Bien, listo. ¿Puedo esto aquí un poco? Bien, veamos ahora las propiedades. Propiedades. No, veamos las propiedades y ahí sí como es. Entonces, primera propiedad, producto. Producto de los logaritmos. ¿Qué me dice la propiedad? Que si yo tengo la suma de dos logaritmos con la misma base, si yo tengo la suma y que tengan la misma base, ¿no? No puede ser diferente base, tiene que ser la misma base. La propiedad dice que esto es, o que usted pase lo siguiente, deje el mismo logaritmo y multiplique lo que está contenido dentro de cada logaritmo. Es decir, B por C. ¿Listo? Recuerda que las propiedades funcionan de manera recíproca. Es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Yo tengo esto y también lo puedo transformar en eso. ¿Listo? De cociente, propiedad de cociente o de división. Logaritmo en base a de B menos logaritmo en base a de C. ¿Listo? Entonces, ya no tengo suma, sino tengo ¿qué? Resta. Y la resta tiene que ir en ese sentido, es decir, este positivo y este negativo. No funciona si de pronto es negativo acá, ambos negativos. Ya no funciona la propiedad. Debe funcionar así, este positivo, este negativo, o tampoco funciona así. Tiene que ser en ese estricto orden. ¿Listo? Este positivo y el siguiente negativo. Si eso se da, ¿qué dice la propiedad? Deje un solo logaritmo y divida el primer logaritmo dividido en 5. Tercera, bueno, vamos a ver allá. ¿Puedo dar eso allá, chicos? ¿Esto? Tercera, potencia. ¿Qué dice la propiedad? Si yo tengo un logaritmo, o bueno, que si cualquier cosa, un número, una letra, cualquier expresión, n puede ser cualquier cosa, está multiplicando un logaritmo, ¿qué dice la propiedad? Que esta potencia, o este número que usted está multiplicando aquí antes del logaritmo, lo que sea, letra, lo que sea, pasa como potencia. Es decir, de esta manera. ¿Listo? Me queda relojado.
Radicación, propiedad es prácticamente la misma. Es prácticamente esta misma. ¿Qué me dice? Que si yo tengo la raíz de el logaritmo, perdón, que si yo tengo el logaritmo en base a de una raíz, ¿a qué será igual eso? De A M sobre. No. ¿A qué será igual eso? Eso de A en raíz No. Es la misma de la anterior. La S. No. Pues aplique la propiedad de una vez. ¿Cómo? M sobre N. M sobre qué? Sobre N logaritmo de A. Bueno, aquí cambiamos para que no nos quede igual. Prácticamente la misma propiedad de la potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted deja logaritmo en base a de B a la qué? A la M sobre N. ¿Pero qué dice la propiedad de la potencia? ¿Qué puede hacer con esta potencia? Que puede pasarla acá. Por eso es que le queda logaritmo en base a D. Bien, ¿claras cuatro propiedades? Listo. Lo que sigue acá no son propiedades, sino como... bueno, se le llama teoremas, pero dejémoslo ahí como propiedad. Quinta. Ya no tiene nombre como tal. Sino que decimos, por ejemplo, logaritmo en cualquier base de 1, ¿a qué será igual? A 0. Correcto. Logaritmo en base a de ¿a qué será igual? ¿A cuánto? A 1. Recuerde, A lo elevo a la 1. ¿Cuánto le da? A 1. Este elevado a este le debe dar este mismo. Este elevado a este le debe dar este mismo. ¿Listo? Bien. Y la última. Dentro del mundo de los logaritmos, bueno, hay otra, pero dentro del mundo de los logaritmos se manejan dos logaritmos. Este que ustedes conocen, log, y el otro que se utiliza que es ln, que ¿cómo se llama? Logaritmo natural. Pero logaritmo natural, o logaritmo, por ejemplo, logaritmo natural de b, ¿qué traduce? Este logaritmo natural se utiliza como la abreviación cuando la base es el número Euler. ¿Listo? Entonces, logaritmo natural es esto. ¿Bien? Se manejan ambos conceptos dentro del mundo de los logaritmos. ¿Listo? Y el último, bueno, un último ahí como para que lo tengan en cuenta. Profe, Señor, no entendí el número 6. el número 6. ¿Está? Recuerde que aquí, o sea, si yo le doy así, o bueno, digamos otro, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 5, ¿a qué es igual? Déjalo ahí. A 1. ¿Por qué? Porque usted coge este número, lo eleva a este, ¿y qué le da? Este. Entonces coja el 5 a la 1, ¿cuánto le da? 5. ¿Bien? Le da el mismo. ¿Listo? ¿Esa era la propiedad que estaba preguntando? Sí. ¿Listo? Entonces por eso es que aquí es 1. Es decir, ¿qué es la propiedad? Logaritmo en base del mismo número o de la misma base es igual a 1. ¿Listo? Y la última, 8. Si solo me dan la palabra log en el ejercicio o en la ecuación, ¿eso qué traduce? Log en base 10. ¿Listo? Pero usted no tiene que convertirlo a eso. O sea, un ejemplo, yo en los ejercicios les doy log de x más 3, usted ya sabe que la base es 10. ¿Sí? Si quiere colocar el 10, no hay problema. Si no lo quiere colocar, no pasa. ¿Listo? Bien. ¿Claras las 8? Bueno, las 8 propiedades. Entonces vamos a hacer ejercicios tratando de dominar esas propiedades. ¿Sí? No vamos a hacer todavía ecuaciones logarítmicas. Primero tenemos que dominar esas propiedades. Les voy a dar ejercicios, o vamos a hacer ejercicios en donde yo les doy una expresión de sumas, restas, o potencias, o radicación, lo que tenga, y usted debe compactar
La séptima. Esta la séptima. Pues digamos que no es una propiedad como tal. Simplemente que este logaritmo natural se abrevia cuando tengo logaritmo. O sea, si yo le doy a usted, por ejemplo, logaritmo natural de X. Una pregunta del logaritmo natural de Euler es Euler. ¿Cómo? El logaritmo natural de Euler. ¿Cuánto es? Bueno, buena pregunta. ¿Cuánto es el logaritmo natural de Euler? ¿Cuánto es el logaritmo natural de Euler? Según esto. ¿Cuánto? Mire, quite ese logaritmo natural y reemplácelo por lo que es. ¿Qué es? 1, correcto. Porque E a la 1, ¿cuánto le da? M. Ese logaritmo natural simplemente se utiliza para abreviar esta situación, no más. Que la base es el número de Euler. Ya no hace ninguna operación como tal. ¿Listo? Es lo mismo. Se haga de cuenta que, ¿cómo le explico? Haga de cuenta que raíz de X es igual a lo mismo que escribir ¿qué? X a la ¿qué? A la 1 medio. Es lo mismo. Entonces simplemente es una forma de reescribir este logaritmo en base E. Sino que en los libros, en la calculadora, por ejemplo, si usted tiene ahí la calculadora, fíjese que solo aparece log y logaritmo natural. Ahí están ambos. ¿Listo? Porque es en el mundo de la matemática que manejamos. Pero que hay que entender simplemente que este logaritmo natural es una abreviación del logaritmo en base E. ¿Listo? No es más. ¿Sí? Bien, veamos ejemplos sobre cómo operamos esas propiedades. ¿Listo? Entonces, en estos ejercicios no vamos a encontrar el valor de X por el momento, simplemente les voy a dar una expresión de sumas, restas, con radicación, etcétera, y usted lo debe compactar a un solo logaritmo, aplicando las propiedades, para que las dominemos un poco. Veamos este primer ejemplo. Pues, por ejemplo, logaritmo de 2 más 5 logaritmo más 5 logaritmo de 2. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Debemos dejar solo un solo logaritmo, logaritmo de algo. No se puede sumar los coeficientes. Pero... Cuidado, ¿no? Entonces, si no tenemos la base que sabemos, log de qué? Log de X. ¿Listo? Este log de 2, pues no puedo hacer nada, ¿no? Porque esto ya está ahí. ¿Qué hago aquí? ¿Qué me dice la propiedad? Que este 5 ¿a dónde pasa? Acá. Entonces me va a quedar ¿qué? Log de 2 a la 5. ¿Listo? ¿Claro? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo suma? Se multiplica. Se multiplica. Me va a quedar log de 2 por 2 a la ¿qué? A la 5. Finalmente, ¿qué me quedó? Log de ¿cuánto? De 2 a la 6. O sea, log de ¿cuánto? 2 a la 6, ¿cuánto es? 64. Entonces me quedaría log de 64. No lo podemos calcular porque log en base 10 de 64 no nos da exacto, nos va a dar un número decimal. Entonces, pues se deja hasta ahí. ¿Listo? ¿Claro cómo funcionan las propiedades? Veamos otro ejemplo. Voy a borrar aquí esta parte. Un medio de log en base 5 de 49. Menos un tercio de log en base 5 de 8. Más 13 log en base 5 de 1. ¿Listo? Comprimir esa expresión de 3 logaritmos o 3 expresiones con 3 logaritmos
a uno solo. Un solo logaritmo. Como lo que estábamos haciendo. Es que Señora, pregunte. Esto es elevado, amigos. pero va a conseguir todo. No, solo el exponente. O sea, no le meten menos, solo sube el exponente. Hagan cuenta que está así nomás. Un tercio. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? Bueno, aquí no hablamos de semana. 7 medios. Logaritmo en base 5 de 7 medios. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Por qué? No. Más o menos. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? Piensa, este un medio sube.
Sí. Logaritmo en base 5 de 49 a la medio. Menos logaritmo en base 5 de 8 a la 1. Más 0. Más 0, ¿por qué? Fíjense. Este 13 que está multiplicando pasa acá, ¿no? Entonces me queda 1 a la 13, pero 1 a la 13 ¿cuánto es? 1 a la 13 ¿cuánto es? 1. Y le va a quedar log de 5 de 1. ¿Cuánto es log de 5 de 1? 0. 0. Por eso aquí más 0. Y ahora, logaritmo en base 5, 49 a la 1 medio, ¿cuánto es? 7. Menos logaritmo en base 5 de 8 a la 1 tercio, 2. Como tengo resta, ¿qué dice la propiedad? Dividir, división. ¿Cierto? ¿Claro? ¿Entendido? ¿Cómo ahí? No, ya soy diga. No, porque si ya se nos está acabando la clase. Ahora eso haga. Bien. Bueno, ahí se pueden presentar diferentes situaciones más. ¿Listo? Bien. Ahora sí, ya que más o menos hemos visto cómo se hacen o se utilizan las propiedades, ahora sí podemos de pronto solucionar las ecuaciones exponenciales. ¿Listo? Además de que vamos a utilizar las propiedades, vamos a utilizar algo muy parecido a las ecuaciones exponenciales. ¿Cuáles? Esta propiedad. Logaritmo en base a de x1 es igual a logaritmo en base a de x2. Si usted logra que ambos lados de la ecuación tengan el mismo logaritmo, ¿qué propiedad aplicamos? La propiedad 1 a 1 que vimos como en ecuaciones. Si tengo el mismo logaritmo, será igual a ¿qué? ¿Listo? Lo que haya acá será igual a lo de acá. ¿Listo? ¿Qué es parecido a la que vimos de exponenciales? ¿Sí se acuerdan? Sí. Miren. Si tienen la misma base, ¿qué hago con las bases? ¿Listo? Aquí funciona lo mismo. Si tengo los mismos logaritmos a ambos lados de la ecuación, igual. Recuerden, no puede haber aquí más cosas, ni nada, ni multiplicando, ni dividiendo nada. Debe netamente crear un logaritmo de algo igual a un logaritmo de algo, pero los logaritmos deben ser ¿qué? Iguales. ¿Claro? Bien. Segunda cosa que nos va a servir. ¿Puedo borrar esto aquí ya? ¿Claro este proceso? ¿O pregunta aquí dentro de este proceso? Acabamos de hacerlo. ¿No? El segundo proceso o esta conversión nos va a ayudar muchísimo a solucionar las ecuaciones porque, a ver, como no dominamos todavía bien lo de los exponentes, pues nos va a ser de pronto más fácil por este lado. ¿Cómo puedo solucionar también la ecuación logarítmica? Logaritmo en base a de x igual a la y, ¿cierto? Que es lo que les había escrito ahorita. Como les había mencionado anteriormente, esas dos situaciones, tanto los logaritmos como las ecuaciones exponenciales tienen relación. Entonces, si usted tiene un logaritmo de este estilo y no visualiza una situación que ya ahorita vamos a hablar de ella, usted puede convertir este logaritmo en una exponencial. A a la y igual a x. Y es lo mismo. Y lo puede solucionar. Y soluciona de esa manera. ¿Claro? Bien. Veamos un primer ejemplo. Mire, por ejemplo, logaritmo en base 5, perdón, sí, bueno, en base 5 de x más 2 igual a logaritmo en base 5 de 125. ¿Listo? ¿Tienen el mismo logaritmo ambos lados de la ecuación? Sí. ¿Qué hago entonces? Quito los logaritmos y me queda x más 2 igual a ¿cuánto? A 125. Es decir, que x ¿cuánto vale? 120. Y listo, ya solucionó la ecuación. ¿Bien? Esta es una manera. Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de x más 3
igual a 4, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese caso? Pueden hacer dos cosas. La primera y la más fácil. Coger esta expresión y convertirla a esta. Conviértala a esa expresión. ¿Qué le quedaría? Le quedaría 2 a la 4, ¿cierto? ¿Igual a cuánto? Mire, coge la base, lo eleva a lo que está aquí, igual a esto. Entonces 2 a la 4 igual a ¿qué? Aquí más 3. Pero 2 a la 4, ¿cuánto es? ¿X cuánto vale? 13. ¿Sí ven? ¿Sí vieron la conversión? ¿Sí? Sin embargo, también usted puede hacer lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Usted también podría haber solucionado esta ecuación logarítmica reemplazando este 4 por un logaritmo equivalente en esta base. Es decir, logaritmo en base 2, que ya lo tiene acá. Recuerde que tiene que ser con el fin de buscar esta propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué reemplazo este 4? Logaritmo en base 2 de ¿cuánto? Logaritmo en base 2 de ¿cuánto? De 16, pues ya saben, ¿no? Logaritmo en base 2 de 16. Porque logaritmo en base 2 de 16, ¿cuánto es? 4. ¿Y ya tiene ambos logaritmos a ambos lados? Entonces, ¿qué me quedaría? X más 3 igual a ¿qué? A 16. ¿Cuánto vale X? De ambas maneras. Usted verá cuál le gusta. ¿Listo? Bien, ¿puedo borrar aquí esta parte izquierda? Bien, ¿qué otra situación se nos puede presentar? Que desafortunadamente no podamos convertir de aquí a acá. Nos toque recurrir a esta forma, porque no hay más manera, ¿sí? Hagamos un ejemplo de ese estilo. Entonces, por ejemplo, log de x más 2, perdón, x menos 2, más log de x más 1, más 1, igual a log de 40. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿O qué podríamos hacer? Dígame más o menos. ¿Qué harán ustedes ahí? Cambiar el 1 por un logaritmo en base 10. Cambiaron el 1 por un logaritmo en base 10. ¿Cuál sería? ¿Puedo borrar esto? Entonces fíjense que ya no puedo pasar esta forma a esta, ¿no? Ya no puedo coger y decir logaritmo en base a de x igual a y y convertirlo a a la y igual a x. Ya no puedo hacer eso ahí porque pues aquí tengo unas sumas, no tengo un solo logaritmo. Ahí irremediablemente me toca buscar tratar de que todo quede en términos del mismo logaritmo. Ya sabemos que si tengo solo log, ¿qué base es? 10. Entonces, ¿qué me daría 1? 0. ¿Cuánto? 0. Exactamente, me quedaría logaritmo de x menos 2 más log de x más 1 más este 1 lo reemplazo por un logaritmo equivalente en esta base. ¿Log de cuánto? De 10.
¿Listo? Porque recuerde que el logaritmo en base, aquí imaginariamente está el 10. Logaritmo en base 10. ¿De 10 cuánto es? ¿Listo? Y ya tengo todo en base de ¿qué? De logaritmo. Ahora, ¿qué propiedad aplico aquí para estos logaritmos que están sumando? Se pone un logaritmo y se multiplica todo. Entonces me quedaría x menos 2 que multiplica ¿qué? A x más 1 por 10. Y acá me quedaría igual a ¿cuánto? A log de 40. ¿Listo? ¿Ya tengo los mismos logaritmos a ambos lados de la ecuación? Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, allá puedo quitar los logaritmos. De tal manera que me va quedando así. X más 1, perdón. X menos 2, que multiplica X más 1 por 10. Igual a ¿cuánto? A 40. Ahora, este 10 con respecto a estos dos factores, ¿qué operación está haciendo? ¿Pasa qué? Entonces me quedaría X menos 2 por X más 1 igual a ¿cuánto? A 4. ¿Cierto? Porque 10 pasa a dividir acá. 0 con 0, 4 y en 1. Ahora multiplicamos acá. ¿Cuánto me haría esta multiplicación? X por X. X por 1. Menos 2 por X. Y menos 2 por más 1. Igual a 4. Me dio una ecuación ¿de qué tipo? Cuadrática o de segundo grado. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en las ecuaciones de segundo grado? Igualarlas a 0. Correcto. Entonces, ¿qué me quedaría? X cuadrado, fíjense, más X menos 2X menos X. Y ahora, este 4 que está sumando allá, ¿pasa a qué? Menos X. Correcto. Igual a qué? 6. Y ya tengo una ecuación de segundo grado que usted la soluciona utilizando el proceso de factorización de x cuadrado más bx más c o la fórmula cuadrática. Pues ahí como es tan sencilla, simplemente dos factores x, signos. Dos números que multiplicados menos 6 y sumados menos 1. Entonces aquí irá el menos 3 y aquí igual a 0. De tal manera que las soluciones de esta ecuación, ¿cuáles son? X igual a 2. Sin embargo, aquí en el mundo de los logaritmos, que se me había olvidado decirles, no sé si se los dije, los logaritmos de los números negativos no existen. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 4 de menos 4, perdón, de menos 4, ¿cuál sería igual? No es posible, ¿no? No existe ningún número que al colocarlo acá, que yo coja y eleve este número al de aquí, me dé menos 4. No existe, no es posible. Entonces, por eso los números, los logaritmos de los números negativos no existen. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Coger cada valor de x que le dio acá, de resultado de esta ecuación cuadrática, y probarlos aquí en la original. ¿Listo? Donde vean x. Para verificar que no le vaya a quedar un logaritmo negativo. Entonces, sacamos aquí la prueba fácil. Logaritmo de 3 menos 2, ¿cuánto le da? Logaritmo de 1, o sea, me queda un número positivo. Bien, aquí 3 más 1, 4. Es decir, que aquí me queda positivo y positivo, o sea que el 3 me sirve. Ahora miremos el menos 2. Menos 2, ¿cuánto me da? Menos 4. Ahí ya, log de un número negativo no sirve. Es decir, que descartamos esta segunda solución y finalmente la solución de x es... ¿Listo? Bien. Veamos otro por el estilo y ustedes lo hacen. ¿Sí? Mira, hagan esto ustedes. Es parecido, muy parecido. Logaritmo de x menos 2 más logaritmo de x más 3 igual a 2.
Hagan ustedes y miramos a ver cuánto más. Perdón, aquí es x menos 2, x menos 3 aquí. X menos 3. ¿Listo? Logaritmo de x menos 2 más logaritmo de x menos 3 igual a 2. Inténtenlo ya. Cualquier cosita me preguntan y yo les diré. ¿Alguien va a pagar los 1500? Que voy a pagar. Sencillo, sencillo. Apellido. Moviera mayor. Apellido. ¿Cómo? Santiago Moreno. González y Fuentes Bryan. Ana, dale 500. Apellido. Saavedra González Ana. Y el logaritmo en base 10 de 100, ¿cuánto es? Apellido. Señor. ¿En 94? No se puede formar producción de ácidos ponentes que debemos checar que ahora en abril
¿Quién va a pagar? ¿Quién más va a pagar? ¿Quién tiene esta suma? Pasa a restar. No, pero es para restar. Este no es Bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces, ¿qué nos quedaría? Logaritmo en base ¿qué? De 10 de x2 por x menos igual a ese 2 lo debemos cambiar de 100, ¿no? ¿Todos saben por qué 100? Porque el 10 elevado a los 2 nos da 100. ¿Listo? O también hubieron poder, aquí pues sí funcionaba convertirlo a esta forma, también estaba lo mismo. ¿Listo? De tal manera que esta multiplicación, ¿cuánto nos da? X cuadrado menos 5x más 6, ¿sí o no? Sí. Igual a 100. Pasamos a restar menos 94 igual a 0. ¿Y qué pasa ahí? No lo podemos resolver a través de que nos toca cuadrática. Entonces la cuadrática rápidamente, ¿qué nos quedaría? 5 más o menos la raíz de 25 más 4 por A, que vale 1 por C, por 94. 4 por 4. 4 por 9, 36 y 1. 35. Todo sobre 2. X1,2 será igual a 5 más o menos. ¿La raíz de cuánto me das a sumar? Más 25. 6 y 5. 11. 7 y 2. 400. Dividido en. Miremos si podemos simplificar esa raíz un poco. Mitad. No se puede porque da. Tercera. ¿A poco? No, 4 y 1 5. Quinta. No, porque Séptima. No tienen. Novena. Bueno, tampoco. Onceava. Treceava menos. En estos 300, ¿qué? 76. ¿Sí? Vemos aquí, vamos. 5 al cuadrado más 300, la mitad, 376. Miremos a ver si vemos algo de continuo. Mitad. ¿188? Mitad. Mitad. Y 47, 47, porque si no tiene, ¿cierto? No, tampoco. Ahí quedó. Eso puede hacer. Que ahí no se cargan. Entonces, ¿qué nos quedaría?
x1, 2 sería, bueno, aquí x1 sería igual a 5 más raíz de 401 medios. Y la otra raíz, 5 menos raíz de 400. ¿Listo? ¿Cuál descartamos ahí? Rápidamente. Esta, ¿no? Porque pues 5 menos raíz de 401 es más o menos como 20 punto algo. Porque raíz de 400, ¿cuánto es? 20. Entonces nos va a dar 5 menos 20 punto algo, que nos va a dar 15 punto algo. Y si usted mete aquí menos 15 punto algo menos 2, le va a dar negativo. Entonces ahí ya lo descarta. En cambio, este sí nos va a dar todo un número que positivo. Positivo menos un negativo, esto es muy grande, son muy pequeños. Entonces ahí nos va a funcionar. ¿Listo? ¿Claro cómo funciona? Bien. Bien. Vamos a la próxima clase. Déjame hacer nomás. Oh, ya tienen para Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Vamos allá.